Amigos, bienvenidos a Ecuador al Futuro, el programa que abre las puertas del debate sobre los temas que son parte de la agenda programática para la construcción de un país mejor de cara al 2030. El tema de hoy es la seguridad ciudadana, tomando en cuenta que es uno de los tópicos de principal preocupación de los ecuatorianos luego de los problemas de economía, la pobreza y la corrupción. Este espacio es un esfuerzo conjunto de los medios públicos, Ecuador TV, Pública FM, Diario El Telégrafo, Diario El Tiempo y medios digitales. Así es que les invitamos a participar desde las redes sociales a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Puede enviarnos sus preguntas o aportes al tema a tratar. Nuestros invitados el día de hoy son los siguientes. Preste atención, nos acompaña Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana y Crimen Organizado, ex subsecretario técnico de Prevención Integral de Drogas y ex subsecretario de Seguridad Ciudadana. Además está con nosotros Fernando Carrión, académico de Flaxo, profesor investigador, arquitecto, doctor en Ciencias Sociales, dedicó gran parte de su carrera a estudiar los temas de violencia, seguridad y narcotráfico, frontera, descentralización, entre otros. Nuestra siguiente invitada es María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídica de la UISEC, ex asesora del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas en el Centro de Análisis Estratégico, máster en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. También nos acompaña el general en servicio pasivo Wagner Bravo, quien es representante del personal de servicio pasivo al Consejo Directivo del ISFA, ex jefe de Estado del Ejército y también excomandante del Comando Operacional Norte. Y por supuesto nuestra invitada en esta noche es Manuela Gallegos, dirigente del barrio La Mariscal, activista ciudadana, defensora de la lucha por la institucionalidad y también por la democracia. Ellos conversarán de inmediato con Fabricio Ceballos sobre el tema de seguridad ciudadana. Y es que precisamente al 9.8% de la población ecuatoriana le preocupa la inseguridad y la violencia, según una encuesta de mayo de 2019 de la empresa Cedatos, y se mantiene como uno de los temas principales para los que el gobierno reconoce se deben mejorar las estrategias de contención. En la siguiente nota revisamos las cifras del Ministerio del Interior sobre esta materia. En materia de seguridad ciudadana, en los últimos tiempos se ha registrado un incremento en los índices. El uso excesivo de la violencia al momento de cometer los delitos como los robos han encendido las alertas de los organismos vinculados a la seguridad ciudadana. Según cifras del Ministerio del Interior, el robo a motos ha registrado un crecimiento del 35.8% entre el primer semestre del 2018 e igual periodo del 2019, siendo uno de los delitos con mayor incidencia en las principales ciudades del país. El robo a carros se incrementó de 1.933 vehículos sustraídos versus los 2.342 en 2019, representando un crecimiento del 18% de enero a julio del 2018 con respecto al igual periodo de 2019. La cifra de robos a personas registra un crecimiento del 9.9%, con 12.053 denuncias en 2018 versus 13.247 casos en 2019. La Policía Nacional ha identificado a las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Pichincha como los territorios en donde se registra el mayor número de casos. En cuanto al delito de asesinato, el comparativo en este periodo registra un aumento del 9.2%. El homicidio intencional aumentó un 6.2% con 500 casos de enero a junio del 2017 versus 471 casos registrados en 2018. No obstante, en delitos tales como el femicidio, el hurto, el robo de domicilios y locales comerciales, las cifras reflejan una disminución en el número de denuncias. Es así que en este semestre los casos de femicidio han bajado un 31.4% con respecto al año pasado. Los robos a domicilios un 17.2% y un 6.1% los robos a locales comerciales. Respecto al delito de hurto, el porcentaje se ha reducido en 9.4%. En cuanto a la seguridad ciudadana en zonas de frontera, las Fuerzas Armadas y la aduana intensifican su trabajo para evitar el contrabando y actividades relacionadas con el tráfico de drogas, de armas, de electrodomésticos y de hidrocarburos. Carlos Flores, Medios Públicos. ¿Qué nos dicen estas cifras? Fabricio Ceballos lo detalla de inmediato junto a nuestros invitados. Muchas gracias, Sofía. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Ecuador al Futuro, el acuerdo es ahora. Generamos este programa en vivo para todo el país cuando son las 21:05. Vamos a arrancar este tema, esta conversación con nuestros invitados. Empezamos con Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana y Crimen Organizado. Gracias por estar aquí, haber aceptado esta invitación a nuestro programa para arrancar.
¿Cuál es la situación de la seguridad ciudadana actualmente en el país? Ustedes pudieron ver las cifras. Efectivamente tenemos una diversidad de delitos, unos a la alza, otros a la baja, y lo que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio del Interior es apuntándole a la prevención del delito, yéndonos a las causas estructurales que están causando esta problemática. Por ponerles un ejemplo, nosotros hemos hecho un análisis de que de cada 100 privados de libertad, solamente uno ha podido estudiar la universidad, y de cada 10 privados de libertad solamente uno ha terminado el bachillerato. Es decir, de ahí vemos factores estructurales como la falta de acceso a educación, donde nosotros debemos de empezar a trabajar. Si nosotros queremos cambiar la dinámica del crimen, debemos de empezar a trabajar en una política pública de doble velocidad. La política del corto plazo, que es la que está trabajando la Policía Nacional a través de operativos especializados en zonas de alto riesgo, en donde nosotros nos hemos concentrado para poder disminuir estos delitos del cuadro de mando integral, que son los que pudimos ver, pero también pensar en una política de largo plazo. ¿Cómo hago al Ecuador un más seguro para el año 2030? Y parte de este proceso es apuntarle por la prevención del delito. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia, en la década de los 90 apostaron por esta política en donde la inversión se focalizaba en el ser humano. Es decir, las causas estructurales del crimen están ligadas a factores de desigualdad, a factores de acceder a mejores condiciones de vida, a factores de acceder a buenos niveles de educación, y todos estos factores lo que permitieron es transformar las dinámicas sociales detrás de eso. Adicionalmente, el Ministerio del Interior apunta por una política de control de armas. Una de las recomendaciones de la Oficina de Naciones Unidas está focalizada a este control de armas para poder reducir crímenes violentos como el homicidio. Muy bien, muchas gracias a Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana. Es el momento del arquitecto Fernando Carrión. ¿Cómo debemos interpretar estas cifras que hemos escuchado y también lo que nos ha dicho el señor subsecretario? Las cifras están a la baja en cuanto a inseguridad, pero la ciudadanía, de forma general, tiene una percepción de que hay más inseguridad en el país. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Ecuador en este tema, arquitecto? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que diría es que el crimen en general está cambiando, no solo en el Ecuador, sino en general en América Latina, para poner un territorio. Hoy día el crimen no se comete por personas aisladas, sino bajo formas absolutamente organizadas. Y aquí hay distintas formas. Por ejemplo, el caso del narcotráfico ya no es el crimen organizado que operaba antiguamente en el ámbito internacional, sino que hay una red global del crimen, donde distintos carteles se están articulando entre sí para generar operaciones respecto de este mercado ilegal. En el caso de los crímenes, llamémoslo así, de delitos comunes, la organización es también muy clara. Por ejemplo, si yo salgo de aquí en este rato del canal y me roban un teléfono, hay detrás de eso una organización, porque hay dos posibilidades. O la una es que me contrataron para que robe celulares, o en su defecto yo ya conozco los circuitos de comercialización. En otras palabras, la información que nos acaban de decir, a mí me parece que no corresponde con la realidad, no corresponde con la realidad, que la población está sintiendo una cosa totalmente distinta, y tampoco tiene que ver con la lógica del crimen que este rato está operando en el país. ¿No es una percepción lo que está sintiendo la ciudadanía? Es una percepción también, y la percepción es una forma de la violencia. Los españoles definen a la percepción como la violencia subjetiva. Y la violencia subjetiva genera también grados de violencia objetiva. Porque si yo percibo que hay una violencia y que no se está actuando correctamente, yo me armo, yo genero justicia por la propia mano, con lo cual la violencia tiende a reproducirse. De acuerdo. Muy gentil, arquitecto Fernando Carrión. María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. ¿Cuál es la situación real de la seguridad actualmente en nuestro país? Buenas noches, muchísimas gracias. Saludo a todos en este espacio. Efectivamente, los datos tampoco es que nos arrojan demasiada diferencia. Podemos ver que en algunos de los tipos penales hay una disminución. Sin embargo, la diferencia es marginal. Con lo cual yo creo, y sumándome un poco a las palabras de lo que mis colegas antecedían en la palabra,
Creo que hay que ver la violencia desde dos perspectivas. Por un lado, tenemos efectivamente la estructura jurídico-política, las reglas, la normativa, que desde luego es un aspecto y donde la ciudadanía tenemos que estar observantes y tenemos que ser partícipes, pero ahí sí recae directamente en los tomadores y tomadoras de decisión y en los órganos jurisdiccionales. Pero la otra gran arista de esta visión compleja es justamente la ciudadanía. Y es quizás ahí donde nosotros, desde la universidad, donde podemos tomar parte, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está efectivamente la percepción, y cuando decimos percepción no implica que no tenga valor, no es que no sea real, es simplemente la construcción de la ciudadanía. Entonces, esa visión súper violenta, muchas veces una expresión violenta del ejercicio de la ciudadanía, da cuenta de las diferencias estructurales que tenemos. Entonces, esto transversalizaría a todos los espacios de la sociedad. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos, desde la universidad, desde la sociedad civil, tomar parte activa y entender que la seguridad ciudadana es algo que nos convoca a todos, cada uno desde nuestro espacio, asumir una corresponsabilidad y un ejercicio discursivo, analítico y de proposiciones. Muy bien, muchas gracias María Paz Hervis. General en Servicio Pasivo, Wagner Bravo. ¿Qué hacer frente a la situación que nos han descrito los invitados que nos han antecedido en la palabra sobre la situación de la seguridad en el país? La señorita Hervis ha mencionado que el tema de la violencia pasa por el tema también jurídico-político y el tema de la interpretación de la violencia desde lo ciudadano. ¿Qué hacer frente a este panorama? Gracias, Fabricio, y una buena noche. A ver, el problema no es coyuntural y para mala suerte el Ecuador vive de la coyuntura. Tenemos el caso del Guacho, ha pasado año y medio y no nos ha pasado nada, porque la frontera está viviendo exactamente lo mismo que pasaba en sus condiciones económicas y sociales de vida. Lo único que hemos hecho es llenar de Fuerzas Armadas y de policía, pero esa no es la solución, porque el problema, lo había dicho Diego, es estructural. Y si el Ecuador, hoy en este acuerdo que se lo quiere hacer a 10 años más tarde, porque debería haber iniciado hace 5 años, no nos ponemos de acuerdo cómo queremos vernos en el 2030 en cuanto a seguridad ciudadana, seguiremos reaccionando coyunturalmente. Hay problemas en la penitenciaría, solución, más fuerza, pero la violencia crea más violencia. Entonces esa no es la solución. Yo creo que fuera de las encuestas, si hay un sistema judicial que me obliga a mí a ir a la fiscalía a hacer la denuncia, no es cierto esas encuestas. Porque hace un momento conversábamos, quienes estábamos antes en la antesala, 3 o 4 personas de las 5 habían sido asaltadas. Eso no está en las encuestas. Entonces hay una delincuencia objetiva que se había dicho y hay una percepción. Pero ¿cuál es, desde mi punto de vista, cuál causa más daño? Causa más daño la percepción. Acabo de dejar mi vehículo afuera y estoy pensando si es que cuando salga no me lo habrán robado. Claro. Entonces, si es un problema estructural, tenemos que tomar las cosas en serio y proyectarnos al año 2030. Muy bien, muchas gracias, General Bravo. Es momento de Manuela Gallegos. Ella es activista ciudadana y también ha liderado una iniciativa muy importante que se llevó a cabo hace algunos años en la ciudad de Quito, en el sector de La Mariscal. El barrio se organizó para enfrentar la delincuencia común. ¿Cómo interpretar el tema de la inseguridad a partir de esa experiencia? Manuela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, acabo de oír más sobre delincuencia. Yo creo que la inseguridad no es solamente delincuencia. Creo que mucho de la inseguridad es causa de la inseguridad jurídica y sobre todo de la incapacidad o la no acción de muchas instituciones que tienen la responsabilidad de hacer muchas cosas. Desde La Mariscal yo puedo decir que lo nuestro no es percepción. Nosotros vemos todos los días violaciones a la ley. El consumo de drogas es a vista y paciencia de todo el mundo, por lo tanto la venta es igual. Tenemos prostitución en la calle, que también es ilegal. Tenemos negocios ilegales, y absolutamente ilegales o que no han sido registrados ni nada y al cual nadie les controla. Tenemos violación de reglas respecto al respeto a la comunidad, que también crea violencia, como el ruido, el caos, la borrachera general en las calles, etcétera. Entonces, creo yo que es fundamental que primero nos reconozcamos. Yo estoy absolutamente de acuerdo aquí con la compañera de panel. Creo que la ciudadanía es fundamental para cualquier acción en la ciudad y en el país, y creo que se debe empezar por primero una preparación individual. Aquí hay una falta de ciudadanía real más que evidente, y si no tenemos esa parte, no se puede hacer nada. Nosotros en la experiencia de La Mariscal, cuando nos dejaron, cuando no hubo intervención de malos funcionarios que han dividido la comunidad,
tuvimos muy buenos resultados. De acuerdo, muchas gracias Manuela Gallegos por compartir su punto de vista. Sin duda hemos escuchado posiciones muy interesantes en torno al tema de la seguridad ciudadana. Más adelante escucharemos las propuestas y las iniciativas que plantean cada uno de los invitados precisamente para combatir y eliminar las deficiencias que en este tema se pueden presentar. Sofía. Nuestros invitados nos acaban de plantear que el tema de la delincuencia, de la inseguridad, no es coyuntural, es un tema permanente y además tomar en cuenta de que el crimen está cambiando, está organizado. La criminalidad tiene diversas causas, pero su origen puede también sustentarse en muchos casos en la pobreza, es decir, es estructural. Por lo tanto, la mirada para replantear las estrategias también deberían estar enfocadas en mejorar las condiciones de vida de las personas. Recuerde hacer sus planteamientos a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Gracias a quienes nos escriben desde Guayaquil, desde Morona, Santiago, que están siguiendo nuestra transmisión a través de Facebook Live. Ya volvemos con Ecuador al futuro. Estamos de vuelta en Ecuador al futuro, el acuerdo es ahora. Recuerde que puede escribirnos a nuestras redes sociales y participar del debate sobre el tema de seguridad ciudadana con el hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Hemos recogido también los planteamientos de los ciudadanos en las calles de Quito. Esto fue lo que nos dijeron. Mi nombre es Janet Cupuerán.
pienso que hay mucha delincuencia y mi pregunta es, ¿qué van a hacer para controlar toda esa delincuencia? Mi nombre es Patricia Resco. Cada día mueren más mujeres. ¿Qué va a hacer el gobierno para que esto no suceda? También tenemos planteamientos desde las redes sociales con el hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Nos dicen desde Zamora, debemos consultar por qué muchos de los delincuentes encarcelados están sin sentencia. También es contradictorio que la policía captura delincuentes y el sistema judicial los libera. ¿Dónde está la falla? Saludos y éxitos, nos dicen desde comunicador social docente. Raúl Lojano nos escribe también el día de hoy en este debate sobre seguridad ciudadana. Fabricio. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Programa en vivo, 21 horas con 20 minutos, Ecuador al futuro, el acuerdo es ahora. Sin duda, inquietudes ciudadanas muy importantes y que transmiten la preocupación cotidiana que tiene el común de los ecuatorianos. ¿Cómo frenar el tema de la delincuencia que se presenta día a día? Ha sido una de las preguntas de las señoras que ha participado en estas inquietudes ciudadanas. Por favor, Diego Tipán. El reto está en hacer una correcta planificación, de generar una política criminal que nos permita ver todas las aristas de este fenómeno multicausal, como lo hemos visto en el anterior panel. El Ministerio del Interior está apostando en este momento en el que tenemos nuevas autoridades seccionales por construir planes locales de seguridad ciudadana. Trabajar con los GATS. Trabajar con los GATS es algo que el gobierno anterior no lo hizo y que ahorita nosotros estamos asumiendo estas competencias y esta necesidad de articularnos con los nuevos gobiernos autónomos descentralizados que han sido electos y han sido posicionados. Detrás de esto también estamos en un proceso de sensibilización de que la seguridad ciudadana no se construye solamente desde los actores tradicionales como es la Policía Nacional, sino que debemos empezar a ver actores no tradicionales dentro de la seguridad ciudadana. El tema de educación, el tema de empleo, el tema de productividad. Detrás de eso, varios estudios de Naciones Unidas nos arrojan que las personas que tienen una fuente de empleo lícita tienen 10 veces menos posibilidades de involucrarse en un tema delictivo. Había mencionado la estadística de los centros de privación de libertad. La educación es un factor protector, es decir, mientras más avanzas en el ciclo educativo, menos posibilidades tienes de involucrarte en el delito y también tienes menos posibilidades de ser víctima de un ilícito. Las condiciones urbanas en las cuales se vive. Hábitat, que fue desarrollado aquí en Quito, arrojó unos resultados interesantes, a través de los cuales decíamos la turbourbanización que vivimos es uno de los factores de riesgo, no solamente del Ecuador, sino a nivel mundial. Necesitamos empezar a pensar en esto. De acuerdo, muchas gracias, Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana. Arquitecto Fernando Carrión, usted mencionaba en la anterior ronda de participación que el crimen ahora está organizado. Hay una globalidad en el tema de la criminalidad. ¿Cómo poder desarmar o enfrentar ese problema para el caso del Ecuador? Sí, yo creo que ese es el tema central y aquí plantearía 2 o 3 ideas que me parecen claves. Por favor. Si es que el crimen es organizado, si es que hay una red global del crimen, lo primero que se necesita es inteligencia. Ajá. Y este es un hecho, pero absolutamente ineludible. ¿Ecuador no tiene inteligencia? A mí me da la impresión que no. ¿Por y qué? La inteligencia parte incluso de tener buena información. Ajá. Si nosotros no tenemos buena información, ¿cómo podemos construir la inteligencia? Entonces aquí hay una primera línea que me parece que es absolutamente clave. Una segunda es que no hay la violencia, sino que son varios tipos de violencia. Ajá. Por ejemplo, la violencia de género es muy distinta a la violencia xenofóbica, que ahora está con mucha fuerza en el Ecuador por los procesos migratorios que estamos viviendo, la violencia en el fútbol, la violencia del narcotráfico, etc. Para cada una de las violencias se necesita acciones específicas, porque si no se termina intentando arreglar un problema que puede ser, por ejemplo, de violencia política, como si fuera un problema de violencia pandillera. Y la tercera cosa que me parece que es fundamental es que este último ascenso que hemos tenido en la violencia se expresa principalmente en un momento de crisis económica como la que está viviendo el país. Si eso es así, quiere decir que tenemos que tener políticas económicas donde la variable de seguridad esté dentro de las mismas. ¿Qué quiere decir esto también? Que las salidas que nosotros estamos planteando a la crisis también están generando políticas de inseguridad y políticas de violencia. En otras palabras, si nosotros no tenemos políticas macroeconómicas que consideren el tema de la violencia, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir reproduciendo los hechos delictivos. De acuerdo, muy gentil, arquitecto Carrión, muy clara la posición. María Paz Gervis, ¿somos una sociedad, la ecuatoriana, una sociedad violenta?
Me temo que sí, que todas las sociedades tienen unos niveles de violencia, cada uno en distinto nivel, ¿no? Pero quizás lo que nos convoca a nosotros como ciudadanos aquí, y un poco en la línea de una de las preguntas que establecía una de las señoras y decía, ¿qué va a hacer el gobierno? Claro que tenemos que exigir del gobierno respuestas, pero a mí me parece muy importante un ejercicio de empoderamiento y de asumir responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el ejercicio de la ciudadanía, pensarlo como un ejercicio de derecho, y todo derecho conlleva una obligación. Y aquí quizás desde mi espacio, que es las aulas universitarias, es darnos una mirada a esos lugares, ese espacio que nos incomoda. Es mirar quizás qué tan excluyentes podemos ser, qué tan estratificada está la sociedad. Y eso no se elimina con una política pública ni con leyes. Eso se elimina con un ejercicio ciudadano de vernos al interior y tratar de analizar cuánto impacto ha tenido esto en la violencia real. Para ir a algo concreto, si me permite, también la otra señora planteaba y decía, nos matan a las mujeres. Exactamente. Y con esto no menosprecio para nada los índices de violencia de género, que son ciertamente alarmantes, pero es que esto no pasa desde ahora. Si le vemos del lado positivo, si es que hay algo positivo de este escenario que nos exacerba, es que hoy por hoy sabemos, hoy por hoy nos indignamos, hoy por hoy asumimos como debate. No es suficiente, eso va a largo plazo, pero hoy por hoy, así como bien señalaba el arquitecto Carrión, que tenemos una nueva expresión del delito, también somos una sociedad distinta, una sociedad de telecomunicación inmediatista, lo cual nos obliga, y ahí sí obliga a los gobernantes, a los tomadores de decisión, a dar respuestas en otro nivel, que en lugar de exacerbar la violencia, aunque las medidas sean positivas, también envíen mensajes tranquilizadores e incluyentes a la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, María Paz Hervis. General Wagner Bravo, el arquitecto Carrión y la señorita Hervis han mencionado datos muy interesantes sobre el tema de la sociedad y la violencia. No es fácil ahora ir al estadio sin ser víctima de una agresión verbal o física. Incluso al conducir diariamente en las calles de cualquier ciudad, uno se escapa de no ser víctima de las violencias, de la violencia de forma general. ¿Cómo evitar que nuestra sociedad maneje este tipo de violencia y se pueda reproducir la violencia como un hecho normal? Fabricio, el problema que tenemos al momento es que estamos poniendo de acuerdo en una coyuntura, pero este acuerdo es al año 2030. O sea, tenemos que tener claro a dónde queremos llegar, porque si no sabemos a dónde vamos a llegar, mal podríamos plantear las posibles soluciones. Y una de las principales soluciones es de que nadie entiende para qué aprobamos la Constitución. Ahí dice claramente quién es el responsable dentro de las funciones del Estado, el mismo Estado que somos todos, de una cultura de paz y un territorio sin violencia. Habla de una seguridad ciudadana. El artículo 83, si no estoy mal, habla de los derechos de los ecuatorianos a vivir en paz, con tranquilidad y todo eso. Pero también habla de las responsabilidades, en donde dice que todos somos responsables, tanto de la defensa del Estado cuanto de coadyuvar a la seguridad. Y principalmente, hoy tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de la CEPAL, donde está poniendo la seguridad transversal, porque no lo pone como objetivo, porque la seguridad es transversal. Si no hay seguridad en el concepto que teníamos anterior de seguridad, de la doctrina de seguridad nacional, desarrollo y seguridad. Si no hay desarrollo, no hay seguridad, si no veamos lo que está pasando en las fronteras. Y principalmente hemos hablado de que es estructural. Estamos hablando de una nueva sociedad, decía María Paz, pero esta nueva sociedad ya no tiene principios y valores. No sé quién para juzgar a la sociedad. Pero si no hay esos principios y valores del respeto al ser humano, a la formación del ser humano en la escuela, que inicia en el hogar, que debe ser conculcado un poco más en la universidad, en el colegio, lo que hacemos ahora es transmitir conocimientos. ¿Para qué voy al colegio? Tengo la computadora que me va a dar los conocimientos, pero no me está formando como ser humano en donde me permita vivir en sociedad respetando el derecho del uno y del otro. Muy bien, gracias, general. Manuela Gallegos, ¿cómo lograr desde la ciudadanía que finalmente se genere una cultura de paz? A ver, yo creo que primero que nada coincido en que solamente siendo ciudadano de verdad, que no es tener una cédula, sino conocer derechos, deberes sobre todo, porque aquí solamente se demanda y no se hace mucho. Creo que es una gran respuesta a enfrentar cualquier cosa. Me parece magnífico que ahora decidan realmente incorporar desde los gobiernos locales el trabajo para la seguridad, que como digo, no es solamente seguridad de delincuencia. Gran parte de la inseguridad en mi barrio, sobre todo, es por la falta de control a la informalidad de negocios que realmente no cumplen ningún reglamento. También tiene que ver con esto, la violencia tiene que ver con el caos que se ve en las calles, etcétera. O sea, el caos y el desorden traen violencia, incluidos los de transporte.
O sea, estas de cerveza, camiones gigantescos que llegan y ocupan todo el barrio, también causan violencia. Entonces, me parece importante también pensar en estas demandas de derechos al trabajo, por ejemplo, pero el trabajo dentro de la ley, pues, ¿no? Pero muchos de los casos se dan en que gente infractora vaya y acude a la justicia para reclamar derechos, más allá de eso. Y creo que la respuesta a todo, no solamente a la seguridad, tiene que ver con la cohesión de la sociedad. La comunidad organizada, educada, organizada, consciente y responsable es la respuesta a muchísimas cosas, incluidas la del trabajo, la pobreza y todo, porque se genera una dinámica diferente. Muy bien, gracias Manuela Gallegos. Hemos visto con preocupación este día un nuevo hecho de violencia en una de las cárceles del país, en la ciudad de Guayaquil. Esta tarde ha fallecido una persona privada de la libertad precisamente por esas pugnas de poder internas que hay en estos centros mal llamados de rehabilitación social. Sin duda el tema carcelario es una de las aristas de la inseguridad en el país. ¿Cómo atender este tema puntualmente ya con resultados efectivos? Como lo mencionaba, el tema de las cárceles es un tema estructural, es de la última etapa de todo un sistema de justicia criminal. Y detrás de eso nosotros debemos analizar quiénes se encuentran ahí y qué podemos hacer para prevenir que estas personas se vean involucradas detrás de esto. Un ejemplo de esto es que el 70% de las personas privadas de la libertad son hombres de entre 18 a 30 años de edad. Es decir, estamos hablando de personas en plena edad productiva, pero están involucradas en un delito. ¿Qué es lo que nosotros podemos generar como políticas para incluirlos dentro de la sociedad desde una perspectiva económica, desde una perspectiva educativa, desde una perspectiva comunitaria? ¿Cómo generamos estos tejidos sociales que sostengan a las personas para evitar que se vean involucradas en los ilícitos? Detrás de esto, nuestra apuesta como Estado ecuatoriano es poder generar esta conexión, estas redes que nos permitan ser más fuertes frente a circunstancias adversas como son los delitos o como son otros tipos de violencia que lo hemos escuchado. No necesariamente una violencia termina siendo un delito. Y algo es interesante detrás de este proceso. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el homicidio, es decir, el delito más execrable que tenemos tipificado en nuestra legislación, podemos darnos cuenta que casi la mitad de los homicidios han sucedido por violencia social, es decir, violencia que sucede entre las personas por divergencias entre distintos factores de convivencia. Detrás de esto podemos darnos cuenta que las riñas son uno de estos procesos y que debemos trabajar en cómo nos relacionamos como seres humanos. Detrás de esto no podemos tener un policía por cada persona. Debemos darnos cuenta que somos nosotros, los seres humanos, los ciudadanos, los que debemos empezar a interiorizar estos conceptos de respeto hacia la otra persona, de respeto a la vida de la otra persona. De acuerdo, gracias subsecretario Tipán. Arquitecto Carrión, como había mencionado, el tema de la situación carcelaria es una de las aristas en todo el tema de la inseguridad en el país. Pero ¿cómo poder superar este problema tan agudo que se registra en este sector, el sector carcelario, que ahora está siendo atendido por un tema de un decreto de excepción que finalmente no ha alcanzado los resultados esperados? Pero ¿cómo superar esa crisis que está enfrentando actualmente este sector? Sí, sin duda el sistema carcelario está viviendo una de las épocas más oscuras de la historia, al menos reciente, del Ecuador. Cuando el presidente Correa llegó en el 2007 a la presidencia, habían 18.000 presos. Inmediatamente después, al año siguiente, se bajaron a 11.000 presos. Hoy día están 41.000 presos. El siguiente pico que se produce de incremento del número de presos es a partir del 2014, cuando se aprueba el Código Integral Penal. Y aquí hay un problema. Este código prácticamente lo que establece es que todos los caminos conducen a la cárcel. Nosotros estamos viendo solo la cárcel, pero la cárcel tiene algunos elementos que están atrás, como lo que significa el sistema de justicia. Claro. Y yo creo que aquí hay algunos problemas. La justicia también mete a la cárcel por cualquier cosa, por el Código Integral Penal. Es decir, una persona que toma trago va a la cárcel un mes y sale vinculado a lo que ocurre en la cárcel. Ahora, la cárcel no es el último paso que se da en las fases del delito. Generalmente se cree que eso es así, pero ya no es así. Hoy día los delitos salen de la cárcel.
El crimen organizado está dentro de la cárcel. Lo hemos visto en estas últimas semanas. Y opera en la sociedad, en las sociedades. Entonces a mí me parece que eso hay que trabajar. La segunda cosa o la tercera cosa que me parece que es importante, y con esto termino, es que cuando uno hace el análisis de las denuncias de los delitos y se ve cuáles son los tipos penales por los cuales la gente está presa, no hay una correspondencia. Aquí hay que entrar en una discusión sobre la soberanía del delito que me parece que es muy importante. De acuerdo. Doctora María Paz Gervis, ¿cómo atender la situación crítica del sistema carcelario del país, teniendo en cuenta estas observaciones del arquitecto Carrión? Cómo no, la situación de las cárceles en el Ecuador siempre han sido negativas. Nunca hemos tenido un sistema de rehabilitación social efectivamente. Quizás en las últimas semanas que hemos estado la ciudadanía en general exacerbados y estremecidos con esta situación, es porque tenemos que recordar que en el periodo de gobierno anterior había finalmente la solución para las cárceles, se hizo una gran inversión y nos dimos cuenta que como casi todo terminó siendo un fiasco más, ¿no es cierto? Pero yo creo que aquí es importante señalar una cosa, coincido con que esto atraviesa por una reforma legal y normativa necesariamente, que el sistema judicial está colapsado, también es algo que tenemos que reconocer, pero también quiero indicar, tratando de atar con el tema de la sociedad en su conjunto, cualquiera que hemos tenido la impactante experiencia de poner un pie en la cárcel, tenemos que decir que en el Ecuador la cárcel tiene rostro de pobreza. Y con eso no podemos decir que lo que pasa es que los pobres es la gente que delinque, evidentemente no es así. Y con lo cual esto es una evidencia más de la falla del sistema carcelario. Quizás las excepciones son nuestros exgobernantes, que después terminan los periodos y van presos los que no alcanzan a salir del país. Pero después la cárcel es por sobre todo una muestra de una sociedad súper excluyente, súper clasista, súper racista, que no ofrece oportunidades. Con lo cual yo sigo pensando en que podemos proponer un centro de rehabilitación y no estas bodegas humanas que es algo, para ver también algo positivo en esta crisis súper deprimente, es que no es algo que pasa ahorita, no es algo que se descubrió hoy día, es que quizás también otra cosa que nos toma de nuevo a los ecuatorianos y ecuatorianas es que ahora se habla abiertamente de los temas, claro, es que ahora tenemos acceso a algunas cifras, las que se pueden recabar y que hoy por hoy ya no hay temas tabús, ya por política pública no está establecido que ahora ya todos estamos bien y eso siempre es positivo. Muy bien, muchas gracias, doctora Gervis. General Wagner Bravo, ¿cómo superar la situación del sistema carcelario, teniendo en cuenta que actualmente también los efectivos de Fuerzas Armadas están tratando de colaborar en la medida de sus posibilidades constitucionales, incluso en resguardar la seguridad en este sector? El problema es que, como había dicho un minuto, no entendemos qué dice la Constitución. Pusieron el tema de seguridad integral. ¿Y qué significa seguridad integral? Lo que llaman en otros países la cooperación interagencial, que aquí deberíamos hacer todas las instituciones. Porque lo único que hemos hecho en las cárceles ahora es poner policías y fuerzas armadas. Pero la misma Constitución en el artículo 55, si no estoy mal, habla de los derechos de los PPLs, porque no son presos, ahora son PPLs, tienen más derechos que nosotros, en donde está compitiendo de una forma la legalidad contra la ilegalidad, cuando debería ser al revés, que la ilegalidad compita contra la legalidad. Aquí todo el mundo vive en la ilegalidad, porque no entendemos que cada institución tiene su responsabilidad. Por ejemplo, uno de los derechos dice salud. ¿Qué sirve poner que controlemos que no entren las drogas si adentro hay drogadictos? Y esos drogadictos, al tener una abstinencia, les crea una reacción que es posiblemente la violencia que estamos viendo, que es posiblemente la quema, lo que está pasando hoy día de esa huelga de hambre en Cuenca, que posiblemente no es por la huelga de hambre, están hablando de que no les entra la droga porque no hay un sistema de salud, no hay un sistema de rehabilitación social, porque no son cárceles del sistema, no hay trabajo. No hay, salen peor que lo que entraron. No les hemos dado la posibilidad de que se rehabiliten realmente. Hemos mezclado, como decía Fernando, los más avesados con los menos avesados. Todos podemos ir a la cárcel, pero no por una infracción puedo salir peor que antes porque me están combinando a que aprenda de eso. Entonces realmente tampoco son los pobres, pero si no hay un desarrollo. Con esto termino. La Asamblea hizo un exhorto hace 2 meses al presidente, que hay que mejorar la seguridad. Pero solo hablaron de fuerzas, de justicia, policía y Fuerzas Armadas, pero no hablaron de desarrollo del pueblo para que tenga los medios de subsistencia y no se dedique a la delincuencia. Mi criterio. Muchas gracias, general. Manuela Gallegos, ¿cómo desde la participación ciudadana, el activismo se puede contribuir a superar este problema? A ver, primero que nada, yo creo que debería diferenciarse a los detenidos. ¿Por qué no hacer trabajo comunitario? Todos estos padres que no pagan que también están en la cárcel, y entendí, de acuerdo a las noticias, mezclados con los demás,
los padres que no pagan las pensiones alimenticias, por ejemplo. Pues sí, eso se da y es lamentable. Claro, infractores menores. ¿Por qué en vez de tenerles en la cárcel educándose para ser delincuentes, no se los saca a la calle a hacer trabajo comunitario? Barrer las calles, limpiar, etcétera, cualquier cosa que además les va a hacer crear una relación de conciencia con la comunidad, por un lado. Por otro lado, estoy de acuerdo en que gran parte, yo he estado también en las cárceles, y gran parte es pobreza, ¿no? Es de exclusión, etcétera. Pero en un país en donde la informalidad es la que prima, en donde los negocios informales son que no pagan impuestos, que no cumplen con laborales, etcétera, como sucede a ojos vistas de todos, se podría crear muchos más puestos de trabajo si hubiera un mayor control de las instituciones respecto a la legalidad y formalidad de los establecimientos. Y por otro lado, creo que el tema de drogas también trae, por lo menos en el barrio, tenemos grandes problemas de inseguridad por las drogas, porque tenemos a los adictos acudiendo al barrio a abastecerse de la droga, que la venden a ojos vistas de todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos adictos que, de acuerdo a la ley, y de acuerdo es un problema de salud y no de delincuencia, pero que termina en delincuencia, ya que van a terminar con el abastecimiento y la demanda y tienen que asaltar para abastecerse, etcétera. Muy bien, gracias a Manuela Gallegos por su intervención. Hemos escuchado a los invitados plantear en distintos sentidos propuestas y alternativas para tratar de superar los problemas que se generan por el tema de la inseguridad en nuestro país. Sin duda, son alternativas que deben ser tomadas en cuenta en este proceso de diálogo y de construcción de un acuerdo pensando en nuestro país hacia el futuro. Sofía. Es un tema complejo y sistémico, pero tomando como referencia el número de privados de la libertad en las cárceles del país que ascienden a los 40.000, los principales delitos que se cometen tienen que ver con las drogas, luego le siguen los delitos contra la propiedad, la integridad sexual, contra la vida y delincuencia organizada. ¿Deben existir estrategias diferenciadas según este mapa de delitos? Pues al volver seguimos conversando con nuestros invitados en Ecuador al Futuro. Recuerda escribirnos a las redes sociales con el hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Ya volvemos.
En Ecuador al Futuro estamos abordando el tema de la seguridad ciudadana, que es uno de los ejes del Acuerdo Nacional 2030. Vamos a revisar las opiniones de los ciudadanos, estas que hemos recogido en las calles de la capital. Veamos. Mi nombre es Gustavo Pascuel. El asunto de las drogas es bastante complejo porque la justicia, por más leyes que haga, y los jueces, las personas encargadas en sentenciar, en poner en práctica, no lo hacen como debe ser, esto en vez de menorar, sigue acrecentando en toda ciudad, en todo país. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, el pueblo no soporta, o sea, no esperemos más tiempo, estamos cansados. Varios problemas que se generan con el tema de las drogas, el microtráfico, también la posibilidad de rehabilitar a jóvenes adictos, entre otros. Y por supuesto el tema de las cárceles, que lo habíamos mencionado, más del 26% de las personas que están en prisión están justamente por temas de drogas, sea por ser mulas, sea por el microtráfico, entre otros. Vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales, que también nos escriben. Moni Pastrano pregunta, ¿cuánto afecta a la sociedad ecuatoriana todo lo que se llega a saber sobre corrupción, crimen organizado, concusión, etcétera, que los altos funcionarios han cometido? Esto contribuye para naturalizar la actitud delincuencial. Acuerdo Ecuador 2030 es el hashtag que utiliza Moni. Están planteadas las preguntas, Fabricio. Gracias, Sofía. Se está naturalizando la delincuencia con el ejemplo entre comillas, que está dando la clase política en el país. Definitivamente no debemos permitir como ciudadanos, como miembros del sector público, del sector privado, que se naturalice la delincuencia. Siempre debemos estar en contra de la delincuencia, en contra de esta ilegalidad, de estas conductas violentas. Como primer llamado detrás de eso, uno de los televidentes entrevistados nos decía el tema de las drogas. El tema de las drogas es un tema súper complejo, no empezó ahora, viene desde 1915 cuando se instauró una serie de convenciones para regular el opio y después en 1961, en el 71, etcétera. Pero son retos que debemos de enfrentarlos y que debemos de empezar a abordarlos como sociedad para ver si podemos generar un cambio detrás de esto. Les hablo desde la policía. Nosotros recibimos miles de llamadas durante todo el año diciendo, vean, hay una persona consumiendo en este parque, quiero que lo retiren, quiero que hagan esto. Y claro, detrás de eso no existe una criminalización del consumidor, no debería existir eso, pero esto no quiere decir que no debe existir una cultura de regularización. Claro. Por ponerles un ejemplo, en Quito es ilegal beber en la vía pública alcohol, pero es posible consumir otras drogas en los parques, en las plazas, porque no existe una regulación detrás de eso. Entonces debemos empezar a pensar en este tipo de dinámicas. Si decidimos como Estado ecuatoriano no criminalizar el consumo de drogas, perfecto, pero necesitamos empezar a regularlo para que no existan estas incivilidades que se presentan en los espacios públicos que ponen en conflicto a la ciudadanía y que debemos repensarnos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, y la respuesta está en los municipios. Muy bien, gracias Diego Tipán por su intervención. Arquitecto Fernando Carrión, ¿cómo enfrentar este problema de la droga que preocupa sin duda a muchas personas actualmente y que afecta a muchos más ecuatorianos? Bueno, como señalaba hace un momento también, el tema de la inteligencia. Si nosotros no tenemos inteligencia, enfrentar esto es prácticamente imposible. Si nosotros no entendemos cómo funciona, por decir algo, el cartel de Sinaloa o la andrangheta italiana, pues lo único que nosotros hacemos es actuar en el territorio ecuatoriano como si no fuera una cosa internacional. Y aquí hay una fecha que es clave, que es el año 2008. ¿En qué sentido? Que se producen dos cosas que son muy interesantes. La una es que la política de los Estados Unidos cambia, básicamente con el presidente Obama, y en vez de plantear la guerra a las drogas, que era básicamente operar sobre la producción, empiezan a trabajar sobre la demanda. Y aquí se produce una contracción del consumo de los Estados Unidos de alrededor de un 23%. ¿Qué significa eso? Colombia sigue produciendo, Perú sigue produciendo y Bolivia sigue produciendo, pero con mayor productividad. Esa droga ya no va a los Estados Unidos en la misma cantidad que iba. Se empieza a globalizar el consumo. A partir de ese momento, el Ecuador y toda América Latina empiezan a consumir. La segunda cosa que ocurre en el 2008 es que la crisis de las hipotecas le golpea profundamente al sector narcotráfico. Ajá. ¿Y por qué le golpea? Porque uno de los sectores fundamentales de lavado de los recursos económicos es justamente la vivienda.
Eso le obligó al sector narcotráfico a hacer una reestructuración general de las formas de producción. Pongo 2 ejemplos. Nuevamente el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa está en 51 países del mundo, entre esos el Ecuador. Y la Andrangheta está en 42 países del mundo, entre esos el Ecuador, y tiene vínculos, en algunos casos con otros carteles. En el Ecuador no existen carteles, pero en el Ecuador tiene vínculos con organizaciones institucionales, del sector público y del sector privado. Terrible. Muy bien. Gracias, arquitecto Fernando Carrión. Doctora María Paz Hervis, el arquitecto Carrión ha dicho algo muy interesante que se aplicó en los Estados Unidos en la administración Obama, la guerra a la demanda. ¿Cómo lograr que algo así finalmente también se pueda llevar a cabo en el país para atender el problema de las drogas? ¿Cómo no? Yo creo que los ecuatorianos estamos en deuda en romper muchos mitos, ¿no? Y nosotros vemos muchas discusiones que pueden ser a veces un poco jurásicas en otros lados del mundo, pero que esa es la realidad de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Aquí todavía se discute si se debe hablar de métodos anticonceptivos, todavía se discute, y son cosas que nos obligaría a transparentar la sociedad. Yo creo que el eje fundamental de la democracia es transparentar la sociedad y asumir los problemas. Dicho en lenguaje criollo, tomar el toro por los cuernos, ¿no es cierto? Y entonces, sentido, yo creo que uno de los sectores de la ciudadanía ecuatoriana que más perdió durante este curioso régimen jurídico-político del que está intentando salir el Ecuador fue la juventud universitaria, ¿no es cierto? Yo sostengo que mis estudiantes, que están alrededor de los 20 y tantos, estudiaron ya textos con una historia cambiada, cantaron himnos cambiados, y esto no es poco, este poder simbólico es grande, ¿no es cierto? Y entonces eso, sumado a una crisis económica que viene con más fuerza, a una gran clase que se hinchó el aparato burocrático y que entonces se normalizó que es el Estado la única fuente de trabajo. Entonces yo creo que tenemos que mirar a ver a nosotros, los jóvenes, me incluyo yo, pero sobre todo a las generaciones después, campañas de antidrogas, trabajar en eso y crear la posibilidad de un ejercicio de ciudadanía con una visión mucho más amplia y a futuro. Muy bien, muchas gracias, doctora Hervis. General Wagner Bravo, ¿cómo enfrentar el problema de las drogas desde el ámbito de lo militar? Nos pasaron diciendo 10 años en forma subliminal que éramos un país de violencia. Porque el sábado nos decían gordita horrorosa, pelucón, que le odie el uno al otro, el otro al otro. Y esos jóvenes que está hablando María Paz tenían 15 años. Y hay otros jóvenes que tienen 15 años que tenían 5 años y que escucharon. Y que los padres dejamos de escuchar. Entonces ahí nos decían de que era un negocio entre privados, que el uno le escucha al otro y no importa qué le dice, que le voy a visitar solo porque le voy a visitar, no le voy a decir que cambie su versión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ejemplo le estamos dando a la sociedad? Vuelvo a repetir, ¿qué principios y qué valores estamos fomentando? ¿Cierto? Y luego de eso, no estamos exentos en donde vivimos, no somos aislados. Como se nos trató de decir, nosotros somos soberanos y aquí no entra nadie. Y rompimos relaciones con los Estados Unidos. La política de seguridad hemisférica está hablando de cooperación. Tenemos que pedirle a Colombia que haga su papel, tenemos que pedirle a Perú que haga su papel para que podamos eliminar esas 200,000 y pico de hectáreas de coca que hay, podamos eliminar realmente un proceso de paz con las FARC en Colombia de buena manera, lo mismo en el sur. Tenemos que eliminar la minería ilegal. Porque la minería ilegal, al tener plata, viene la droga, la prostitución, trata de blancas, el lavado de dinero y muchas otras cosas más. O sea, hay causas estructurales en las que sí debe el Estado, siendo responsable, ponernos también responsables a nosotros. Pero si no atacamos, por eso mi pregunta a este acuerdo nacional es, ¿a dónde queremos vernos en el 2030? La idea principal es cómo queremos vernos en seguridad ciudadana, para sobre eso prospectivamente decir, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto, y lleguemos todos al cumplimiento de ese objetivo final. Muy bien, gracias, General Bravo. Manuela Gallegos, sin duda, en el sector donde usted vive, donde tiene su negocio también, es muy común ver este tipo de casos de drogadicción, el microtráfico, el consumo permanente. ¿Cuál podría ser la alternativa para atender esta problemática que, de acuerdo al subsecretario Tipán también nos ha mencionado, hay una sanción para la ingesta de alcohol en la vía pública, pero para el consumo de drogas, ¿no? Algo que yo mandé a la asamblea cuando María Paula era asambleísta y he pedido a concejales, etcétera, que por favor se incluya. Sin embargo, yo quisiera decir, a mí me parece que la sociedad ecuatoriana es hipócrita, porque esta sociedad es bastante alcohólica, y no se quiere, o se hace una diferencia entre el alcohol y la droga. O sea, la marihuana me parece que es menos dañina que el alcohol, ¿no? Menos violenta, etcétera. Sin embargo, si alguien fuma marihuana es totalmente fuera de
o sea, inaceptable, pero cuando uno va a una reunión social y no quiere tomarse un trago, es mal visto, ¿no? Entonces creo que gran parte de la violencia en el Ecuador tiene que ver con el alcohol. Creo que todos estos 10 años de autoritarismo, machismo, etcétera, sembraron una idea de la violencia como normal. Y no quisiera dejar de pasar de lo comentario al comienzo, la corrupción estatal, o sea, de funcionarios públicos. Ese es el ejemplo que hemos tenido, pues. O sea, ¿por qué hay un señor, una persona que cargaba un poco de droga, está presa, o alguien que robó un teléfono celular está preso, cuando tenemos un montón de funcionarios que han dejado desfalcado este país, ¿no? Y no tienen absolutamente, y todavía nos dan clases de moral y buenas costumbres, o sencillamente deciden no presentarse a los jueces respectivos. Muy bien, muchas gracias, Manuela Gallegos. Estamos ya cerrando esta ronda de participaciones. Les voy a pedir a cada uno de los invitados que puedan expresar a modo de reflexión y conclusión en 30 segundos una idea final sobre el tema de la seguridad ciudadana en nuestro país, pensando en un país mejor hacia futuro. Arrancamos de nuevo por mi lado izquierdo con Manuela Gallegos. Bueno, primero que nada, la cohesión social, el compromiso personal de ser ciudadano 100%, la formalidad en los negocios y la acción real de las autoridades en control. Muchas gracias, Manuela Gallegos. Vamos con el general Wagner Bravo. 30 segundos, por favor. La seguridad es transversal a todo el convivir de los ecuatorianos, pero mi ideal al 2030 sería que se cumpla lo que dice la Constitución. Territorio de paz, cultura de paz, y para eso este es el momento para no dejar una generación perdida, que logremos eso y vernos como ciudadanos, respetando los derechos, respetando nuestras responsabilidades también, y poder ofrecer a las nuevas generaciones un país que vive en paz. No somos delincuentes. Gracias, general Bravo. Doctora María Paz Hervis, por favor. Yo insisto en que el ejercicio de la ciudadanía es clave, es transversal, es el asumir la ciudadanía, asumir este reto que tenemos, y desde ahí yo sí aplaudo la iniciativa del gobierno nacional. No va a ser la única solución, pero el pensarnos a largo plazo. Creo que eso siempre es positivo, y cada uno desde nuestro espacio, nosotros desde las aulas universitarias intentaremos aportar un grano de arena en este proyecto y a futuro. Muy bien, muchas gracias, doctora Hervis. Arquitecto Fernando Carrión. Dentro del diálogo nacional hay 7 temas, 2 de los cuales hemos conversado hoy día. Así es. El uno, seguridad, y el otro, el tema del narcotráfico. Canadá ha legalizado una buena parte del narcotráfico. 27 estados en los Estados Unidos también. Portugal lo tiene desde hace mucho tiempo. El Uruguay también, no hace mucho tiempo. ¿Por qué no empezamos a discutir dentro de estos diálogos el tema de la legalización del narcotráfico? Tema polémico, ¿no? Sin duda. Pero ¿por qué no discutimos y hacemos polémica? Porque si nosotros seguimos hablando de lo mismo que estamos hablando, vamos a seguir hablando nuevamente lo mismo que estamos hablando. Así es, muchas gracias, arquitecto Fernando Carrión. Cerramos esta ronda de intervenciones con el señor subsecretario de Seguridad Ciudadana, Diego Tipán. Quiero dejarles con una reflexión inteligente. El mundo hace 20 años decidió invertir en la prevención del delito, porque se dio cuenta que prevenir le cuesta al Estado 10 veces menos que sancionar. Creo que el Estado ecuatoriano necesita pensar en prevenir. La prevención del delito es el futuro para la seguridad ciudadana. Muy bien, muchas gracias a todos y cada uno de los invitados a quienes asistieron a Ecuador al Futuro. El acuerdo es ahora. Hoy tratamos el tema de la seguridad ciudadana y sin duda hemos recogido una serie de importantes aportes que servirán para la construcción de un mejor país a futuro. Agradecemos a Manuela Gallegos, también al general Wagner Bravo, a la doctora María Paz Hervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Internacional SEC, al arquitecto Fernando Carrión, docente de la Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y también a Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana. Gracias a cada uno de ellos por sus aportes. Sofía. Y gracias también a quienes nos han escrito durante este programa a través de las redes sociales con el hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Es destacable que el tema de la seguridad ciudadana sea uno de los ejes en los cuales se busca generar un acuerdo nacional para diseñar una estrategia que, como hemos visto, es necesaria y con urgencia. Aquí se deben integrar todos los sectores que tienen algún grado de responsabilidad con la problemática de la violencia y de la seguridad ciudadana, considerando que es un tema sistémico. Amigos, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. El día de mañana tendremos también un recuento de todo lo que se ha dicho en este programa de Ecuador al Futuro. Hasta pronto.
Ecuador al futuro llegó gracias a